¿Y cómo lo cerramos? Y vamos, como siempre, con un cuento que dice: A ver. El banco del parque. Emma y Lucía eran inseparables. Desde el jardín de infantes compartían risas, secretos y aventuras en la plaza del barrio. Tenían un banco favorito, bajo un árbol enorme, donde pasaban horas hablando de la vida, soñando con el futuro. Pero un día, Lucía se mudó muy lejos con su familia. Todo fue muy rápido, sin despedidas largas, y a Emma le quedó un nudo en el pecho. Al principio creyó que nada iba a cambiar, pero los días pasaron, los mensajes fueron menos y el banco se sintió más vacío que nunca. Emma dejó de ir al parque. Decía que estaba ocupada, pero en realidad no quería recordar. Le dolía ver ese banco sin su amiga. Una tarde, después de una tormenta, Emma salió a caminar sin rumbo y terminó sin pensarlo frente al banco. Se sentó, lloró un poco, pero también sonrió al recordar las carcajadas, los juegos, los sueños compartidos. Sacó una libretita del bolsillo y escribió: Este banco guarda las risas de dos amigas que se siguen queriendo, aunque ahora vivan en mundos distintos. Desde ese día, Emma comenzó a visitar el banco cada semana. A veces escribía cartas para Lucía, a veces solo se sentaba y cerraba los ojos recordando. Con el tiempo, el dolor se volvió más suave. Emma comprendió que perder a alguien no siempre significa que se fue para siempre. A veces las personas siguen en nuestros recuerdos, en nuestra historia. Y así, en ese banco del parque, Emma transformó la ausencia en un espacio de amor, donde la amistad seguía floreciendo como una flor que nunca se marchita. Qué hermoso. 3 cosas han tenido estos cuentos, Elina. Sí. Cortos, hermosos. Sí. Y en cuanto a esto de la brevedad, por lo menos es lo que me movilizó a mí, que dejan de ser cuentos para ser hechos absolutamente reales, porque generalmente uno tiene el cuento como algo, ¿viste?, fantástico. Sí. Y en este caso, todos los cuentos que has traído son experiencias de vida que seguramente más de uno ha experimentado. Sí, ¿no? Es como que te lleva más directo Claro. al lugar donde se quiere llegar, ¿no? Exacto. Y es remanido decirlo, pero es cierto, me parece, después de escucharlo, y de ahí ya te dejo para que lo desarrolles, que cuando hay una pérdida, una de las maneras de amortiguar ese dolor es quedarse con los buenos recuerdos. Exacto. Lo que le pasó a Emma en este caso. Sí. Que dijo: acá hay un montón de alegrías y sonrisas que hemos compartido. Exacto. Y se hizo un poco más leve ese dolor, ¿no? Exacto, dice el dolor fue más suave. Sí. ¿No? Bueno, quise caracterizar un poco lo que a mí me llamó la atención. Exacto. De los cuentos que has traído, que, insisto, para mí ya dejan de ser cuentos para ser hechos de la vida real, ¿no? Sí, uno los toma por propio ya. Claro, así es. Y bueno, en esto de la elaboración propiamente dicha, en tiempo y espacio, que es la última etapa, ¿no? Haciendo un poquito de repaso. Primero arrancamos con el shock, ¿no? En la etapa de la elaboración de la pérdida, luego la negación, la explosión de emociones y la elaboración de las emociones, digamos la resolución de las emociones, perdón. Y ahora vamos a la elaboración propiamente dicha. Todo esto está en YouTube y en Facebook, está por si alguien se engancha ahora, y bueno, todo esto es correlativo, entonces sí, claro. Hay que volverse un poquito para atrás. Cada micro es una etapa. Exacto, es una etapa. Bueno, y en esto, ¿no? Nuestra vida está llena de recuerdos, de situaciones que de alguna manera tienen que ver con nuestro pasado, ¿no? De alguna manera utilizamos nuestro pasado como plataforma para seguir.
nos apoyamos, nos paramos frente a un pasado, vemos el presente y nos sentimos seguros para afrontar el futuro. Cuando hay una pérdida, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan traumática la situación y por qué es tan dura y se produce una crisis tan fuerte? Y porque el pasado causa tristeza, ¿no? Claro. El pasado causa tristeza. El presente me duele porque ya ese pasado no lo estoy viendo ahora en el presente, entonces me duele. Y el futuro es incierto. Entonces los tres tiempos están afectados, ¿no? El pasado, que me trae tristeza, el presente, que me causa dolor, porque ya no tengo esa realidad, y el futuro, que no sé qué hacer, se me va de las manos y no sé cómo seguir. Claro. Entonces, al estar todo esto afectado, es por esa razón que siento tanta inestabilidad y no sé de dónde agarrarme. Porque el ser humano busca de alguna manera agarrarse de algo, estar seguro en algo, para poder seguir, claro, ¿no? Y cuando ya encuentra un lugarcito seguro, ahí se queda, ¿no? Cuesta salir y crecer y madurar, y eso se produce a veces con los cortes. Por eso es que duele tanto cuando hay un corte. Claro. En este caminar de la elaboración, ¿no? Hay que ver dos áreas importantes, que es la del tiempo y del espacio, que lo vimos en una oportunidad, pero lo vimos enfocado más a las emociones. Claro. Ahora lo vamos a ver más a esta etapa, que es el periodo final, ¿no? El tiempo tiene que ver cronológicamente con el reloj, digamos, sí, ¿no? Entonces, primero va a pasar un día, y ese día va a ser durísimo, un día sin esta persona, o sin esto que me aferro, o sin esta expectativa, sin este sueño, ¿no? Sin esto. Cuando pasa, ¿no?, el primer día, ya llega el segundo día, llega el tercer día, y ahí es como que va de alguna manera amortiguando un poquito, ¿no?, ese dolor. Ya no es el primer día, ya es el segundo, ya es el tercero. Y así ya después no se empieza a contar por días. Claro. Ya llega la primer semana. Entonces, de alguna manera se van marcando por ciclo. Sí. El primer ciclo son los días, el segundo ciclo las semanas, el tercer ciclo los meses. Y así. Entonces, de alguna manera vamos marcando, así lo va asimilando nuestro cerebro. Entonces, cuando ya va pasando la primera semana, ya las semanas no cuestan tanto, ya va a costar el primer mes. Y tenemos muy presente ese ciclo, exacto, ¿no? Ese periodo. Exacto. Por hace eso, un mes exacto, hace sí, 2 meses exactos, como que... Lo vamos marcando, muy de cerca eso, ¿no? Y como que de alguna manera le ponemos el flúor, ¿no? El resaltador a ese tiempo. Y en esto tiene que ver también... cuando van pasando el tiempo de los ciclos, ¿no?, las fechas especiales, a eso se le van sumando. Entonces, este tiempo se divide en los días, en los meses, en los años y en las fechas especiales. Sí, es cierto. Cuando pasamos ese tiempo, van presentándose estos momentos: el cumpleaños, la Navidad, ¿no?, el Día del Niño, cuando es en el caso de un hijo, el Día del Padre, el Día de la Madre. Y a veces se juntan las dos cosas ahí simultáneamente, ¿no? Lo digo como un ejemplo. Sí. Vamos en este caso a la pérdida de un ser querido. Cuando fallece mi papá, a la semana era el Día del Padre. Mirá entonces vos, se juntó ahí. Tenemos algo en común entonces con vos. Porque también en el caso eso. De mi papá es exactamente lo mismo. A la semana justo. Inclusive, en el Día del Padre. Era el Día del Padre. Claro, es 19 de junio. Sí. Justo siempre es ese generalmente el tercero. Y uno vincula directamente esa situación, claro. Sí. Y bueno, y ahí se juntan dos etapas del tiempo, ¿no? Claro. De esta instancia. Se junta el tiempo cronológico con la fecha especial. Y entonces es más duro, es difícil. Claro. Pero yo creo que también el impacto, si superamos eso, ya después el segundo año ya es mucho más liviano, más suave, ¿no? Ese impacto. Sí. Pero bueno, pasan estas etapas, ¿no? Estas fechas especiales
que de alguna Sí. manera si se juntan es como que, bueno, Claro. la avalancha es más fuerte, el impacto es más fuerte, pero Ujú. se puede. Quizás diga una tontera, pero ¿cabería esto que habitualmente se dice que el tiempo cura las heridas? Y Si hablamos de eso que va transcurriendo con los años, que mientras más años pasan, bueno, se vive de otra forma, ¿no? sí, bueno, ahí está un puntito ahí Ah. que como que tiene que ir acompañado de otra cosa más, porque Ajá. el tiempo solo no. Ah, bien. Bien. En sí, uno puede decir el tiempo, Sí. porque en realidad también tiene que ver, ¿no? El paso cronológico. Pero también tiene que ver otro punto, que allí es donde vamos, Ah, que es bien. el espacio. Ah, perfecto, claro. Entonces son claro. dos cosas que van simultáneamente, que a veces no se logra simultáneamente. Ajá, O sea, bien. no se logra caminar con estas dos instancias de forma paralela. Ujú. Y esto del espacio tiene que ver con la casa, lo físico, Claro. la taza de café que nombrábamos Sí. el otro cuento, que la nena tomaba el café o el té con la abuela. Sí, sí. Y bueno, eso en este caso era el banco de la plaza, Claro. en el cuento, ¿no? De Emma y Lucía, era el banco. Bueno, hay situaciones, la ropa, la habitación, el auto, ¿no? Donde se transitaba, los lugares, íbamos en naciones a tal lugar, Claro. caminábamos juntos al lado del lago, Sí. íbamos a tal para el Día del Padre o para el Día de la Madre, nos juntábamos en tal casa. Bueno, Ujú. ahí está el espacio. El espacio, claro. Entonces, no solamente con el tiempo, sino también con el espacio. Que a veces lo resumimos, digamos, en una sola cosa y decimos el tiempo cura. Sí, ¿no? es cierto. Pero en claro. realidad, si lo hilamos muy fino, tiene que ver también con el espacio, El espacio también. claro. Entonces, a veces va que no van de la mano esto. Entonces, pasa un ciclo, pasa el segundo ciclo, pasa el tercer ciclo, que pueden ser los años también, Sí. y no se resuelve esto del espacio. Entonces, sigue la habitación como está, Claro, claro. sigue el auto como está, siguen yendo al lugar aunque no está la persona. Entonces, se sigue, digamos, creando el escenario como si estuviera no está. Claro. Y allí cuesta más. Entonces hay que hacer ese corte también de espacio. Ujú. Esto tiene que hacerse para el hecho de avanzar, ¿no? No se puede avanzar si no está esta otra instancia también, ¿no? De alguna manera quedamos como esclavizados en este tiempo que no se resuelve. Y de alguna manera no podemos avanzar, entonces retrocedemos. Entonces van a venir emociones, entonces vamos a estar renegando un poco con la negación, porque al querer crear ese escenario de mi vieja imagen que tengo en mi cerebro, voy a estar logrando la negación. Entonces voy a volver para atrás, Claro. a una etapa Claro. anterior. Entonces no voy a lograr establecer esa nueva realidad en mi cerebro. Ujú. Esto de frenar en esta instancia y tomarme el tiempo, el enfrentarme al espacio, va a llevar también a ir caminando, a ir transitando, que va a ser doloroso, que si tengo que parar y llorar todo lo que tenga que llorar va a ser necesario y es sano, ¿no? Y que van a surgir nuevas emociones. Y en esto de incorporar la nueva realidad, mi cerebro interpreta esto. Antes era así, ahora es otra Claro. nueva realidad. Claro. Ahora es diferente. Hay que mentalizarse en eso, ¿no? Exacto. Mi cerebro tiene que crear y transformar, ¿no? Ese escenario en una nueva realidad. Claro. ¿Y qué quiere decir? ¿Que me voy a olvidar No, de lo no, nuevo? lógico. No se En trata absoluto, de eso. claro. Pero se trata de que vivir sin dolor, porque el dolor nos esclaviza, nos asfixia y no nos deja ser funcionales en la vida. Entonces tampoco es cuestión de decir, se va la persona y muere todo y se va también mi propia vida. No, porque queda uno anclado en el dolor, ¿no? Y tampoco es sano. Y uno también tiene un propósito en la vida. Y si lo mira así, entonces se terminó el propósito de la otra persona o llegó esta etapa, ¿no? De que a veces los hijos se van. Y bueno, llegó esta etapa y tengo que enfrentar. Claro. Y a veces pasa también con nuestra etapa con el paso de los años. A veces estamos tristes y no queremos despegarnos del paso de los años. Sí.
Entonces tenemos 40, tenemos 50 y seguimos anclados en los 20. Sí, es cierto. ¿Y cuánto nos afecta en lo cotidiano esto, ¿no? Del paso del tiempo, de cuando tenga 60, porque nos faltan muchos, y estamos ahí sumergidos en esa cuestión. Exacto, ¿no? Cuesta. Que nos incomoda. Exacto, nos cuesta. Sí. Y también es un proceso de duelo, porque se nos van los años, estamos ¿no? Entonces, ¿qué perdemos? Y los años perdemos. Claro, sí. Entonces, también es una cuestión de hacer el duelo, de decir, bueno, no, y también el hecho de que por ahí decimos, no puedo hacer las cosas que hacía antes. ¿Y por qué no? El cuerpo no responde igual, la mente no responde igual. Claro. Entonces, también es un proceso de elaboración de duelo, de pérdida, ¿no? Sí. Y hay que elaborarlo correctamente y asimilar. Antes lo hacía, ahora no. Claro. Pero veo qué puedo hacer y transformo y modifico esta nueva realidad. Y veo qué puedo explotar, ¿no? De esta nueva realidad y crecer y avanzar en esto nuevo. En esto de que uno dice antes era así y ahora es de otra forma, van a surgir emociones. Y entonces tengo que preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? Porque en la medida que descubro ponerle palabras a lo que estoy sintiendo, me va a ayudar a elaborar también, ¿no? Y a resolver ciertas emociones que surgen. Y allí va a venir la tolerancia a la frustración. No me voy a frustrar, y ahí tengo que ser tolerante. Y si me frustro porque no puedo llegar a hacer cosas como hacía antes, y si me frustro porque me pasan los años y veo las arrugas y veo mi cuerpo deteriorado con el paso de los años, y bueno, entonces de alguna manera veo de qué forma puedo amigarme con los años. Sentirse bien uno con la realidad que le toca vivir en ese momento. Amigarme con los años que tengo, ¿no? Y disfrutar de la vida, disfrutar del paso de los años, disfrutar de los momentos que trae eso, porque con eso viene también el crecimiento, las experiencias de vida. Cada momento tiene sus cosas lindas. Exacto, porque uno va transitando y esto se va llenando de recuerdos, de vivencias, ¿no? Y uno se da cuenta que a los 20, qué mal que vivíamos. Uno dice, y ahora cómo empieza a valorar, ¿no? A disfrutar de cada momento. Las cosas empiezan a tener sentido. Exacto. Aquellas cosas que dejábamos de lado en aquel momento ahora empiezan a cobrar otro sentido. Y vamos a lo importante, ¿no? Realmente a lo importante de la vida. Esto de incorporar la nueva realidad tenemos que ver cómo vamos caminando, si en círculo o en espiral. Y esto acá es importante. En círculo estamos negando, estamos dando vueltas sobre lo mismo, anclados en un mecanismo, en un sistema que está solamente en mi mente, ¿no? Porque la vida sigue y no podemos manejar los tiempos. De alguna manera no podemos manejar el pasado, no podemos manejar el presente y no podemos manejar el futuro, pero sí podemos decidir cómo vivir, ¿no? Entonces ahí está, en no estar anclados en esa situación, en ese círculo, sino ir transitando en forma de espiral. ¿Y qué es esto? Alejarme del centro, del foco del dolor, no del recuerdo, sino del foco del dolor. Exacto. Que se puede vivir sin dolor, ¿no? Y esto es a veces cuando se pierde un ser querido, alguien muy allegado, ¿no? Se siente la culpa de vivir bien. Yo no puedo vivir bien si no tengo a esta persona al lado. Entonces, de alguna manera es esto, se puede. Te reprochas el estar bien. El estar bien. Y en realidad uno tiene que aprender a vivir sin dolor, ¿no? Se puede vivir sin dolor. Con el recuerdo, pero avanzando hacia el propósito que uno también tiene de vida. Claro. Y allí, cuando se camina sin dolor, ¿no? No sin el recuerdo, sin el dolor, cuando se empieza a caminar sin dolor, allí se marca bien que se está elaborando bien la pérdida. Ahí está, claro. Esa es la pauta, esa es la clave, ese es el punto. Ese es el punto central. Si yo camino sin dolor y puedo recordar las cosas sin dolor y tener esos recuerdos lindos y sacar esa sonrisa de aquello que he vivido que era bueno, sin dolor, quiere decir que he elaborado bien la pérdida. Se cerró la
La etapa. El proceso. Exacto. Y termino con el pensamiento que eleva. El dolor jamás podrá volver el tiempo, pero el tiempo puede dejar atrás el dolor. Excelente, repetilo. Lo vuelvo a repetir. El dolor jamás podrá volver el tiempo, pero el tiempo puede dejar atrás el dolor. Excelente. Bueno, una temática hermosa has elegido, Erina, para esta...